pincelada acerca del componente de MuleSoft de batch, que bueno, que es bastante útil, pero que evidentemente no es la única manera de hacer batch, ¿vale? Entonces, si tenéis los que estéis en remoto, si tenéis cualquier tema, no se oye bien o lo que sea, comentarlo por el chat y estamos echando un ojillo y lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿no? ¿Qué entendemos por un batch, ¿no? Bueno, básicamente un batch es un proceso que se ejecuta muchísimas veces, se ejecuta de manera nocturna, aunque no tiene por qué. Y lo más importante, ¿no? No requiere la intervención de ningún usuario y yo diría que tampoco de ninguna otra máquina. No es como una API que, bueno, a una API siempre la está llamando pues otra aplicación, ¿no? Y muchas veces porque esa aplicación a su vez la está utilizando un usuario, ¿no? Aquí es algo pues que si tiene que ejecutar cada 5 minutos o si tiene que ejecutar a las 3 de la mañana, ¿no? Digamos que es independiente. Usamos la palabra batch como sinónimo de TL. Bueno, a lo mejor no teníamos que hacerlo, pero bueno, yo creo que en la práctica, pues cuando hablamos de TLs o hablamos de batch, yo creo que casi todos asumimos que es más o menos lo mismo, ¿no? ETL viene, ¿no? De las siglas de Extract, Transform y Load. Y bueno, normalmente la manera de funcionar es leer de una fuente o de varias fuentes, sacar la información y efectuar ciertas transformaciones con más o menos lógica y luego ya pues almacenar. Esa es un poco la idea general. Muchas veces la gente que se incorpora al mundo MuleSoft pues no, pues muchas veces piensa pues que bueno, que todo lo que va a hacer son APIs, ¿no? Y quizá pues no, pues mensajería síncrona. Está escuchando de un Kafka, de un MongoDB y bueno, pues aunque eso es verdad, pero bueno, los batch pues están ahí, ¿no? Y están bastante lejos de estar muertos, ¿no? Pues al final, pues aunque a todos nos gustaría que las comunicaciones normalmente fueran real time o near real time, pero la realidad es que bueno, que al final nos estamos encontrando todavía con sistemas donde no hay cada más remedio que leer de A y grabar en B, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos de batch tenemos? ¿no? Bueno, la lista es infinita, o sea, y en cada cliente va a haber un mogollón de casuísticas diferentes, ¿no? Pero por dar algunas ideas, podría ser, por ejemplo, leer una lista de usuarios de un L2 corporativo y eso llevarlo a un SaaS. Que este caso de uso, pues es extremadamente habitual, porque ahora mismo cualquier cliente un poco grande, pues no es que tenga contratado 3 o 4 SaaS, es que a lo mejor te tiene contratado 50 SaaS diferentes, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que si el CRM, que si el ERP, pero es que hay muchos SaaS súper especializados. Un SaaS solamente pues para ticketing, un SaaS solo para consolidación financiera. Entonces, todos estos SaaS al final tienen usuarios que van a estar autorizados para utilizarlos, con lo cual es muy habitual que lo primero que tengamos que hacer sea sincronizar nuestro LDAP con estos SaaS, ¿no? Y esto pues acabará haciendo muchas veces con un batch. Cargar información financiera consolidada, ese es un caso de uso bastante típico. Clientes que tienen 5 ERPs diferentes y compran una herramienta más solo para hacer a lo mejor el reporting trimestral con los resultados. Entonces, esas herramientas necesitan a su vez pues algo que esté leyendo esa información y la consolide, ¿no? O un clásico, pues enviar información a un data lake, ¿no? Ese es otro caso bastante de libro. ¿Qué nos vamos a encontrar o qué problemas nos podemos encontrar, ¿no? A la hora de tener que programar un ETL? Pues de todo, ¿no? Por ejemplo, si lo hacemos muy mal, intentamos cargarlo todo en memoria, pues 10 millones de registros nos va a dar un out of memory, ¿no? O sea, ese es un clásico, ¿no? O, por ejemplo, que no hayamos gestionado bien los errores, lo hayamos probado siempre en local, funcione bien y cuando lo tenemos en producción va siempre bien, salvo un error puntual, uno entre 100.000 registros, y como lo tenemos bien controlado, pues ese registro, ese error nos para todo el batch, ¿no? Ese también sería otro clásico. Gente que lo que acaba haciendo es un punto a punto y no hace ninguna API de sistema intermedio, con lo cual pues ese ETL pues, ya no es reutilizable. Por ejemplo, otro clásico es pues hacer el batch, pero no darte cuenta de que no sabes bien cómo detectar el delta, ya sea o porque no lo has pensado o porque el source system no te está dando la opción de encontrar los registros que se han modificado, con lo cual ese también es otro problema típico. También otras veces puede ser que el source system directamente no tenga un campo de última modificación, con lo cual ahí también tendremos otro problema, ¿no? De cara a que ese TL no nos funcione.
Otro también típico es que a lo mejor hayamos hecho el proceso planificado, pero nos demos cuenta unos días antes de la producción que ese cliente, ese proyecto también necesitaba una carga inicial. Entonces ahí ya, pues lo que hemos hecho para la noche no es exactamente lo mismo que vamos a tener para que hacer para la carga inicial. Entonces eso también lo tenemos que tener pensado, ¿no? Un clásico, no pensar en el camino no feliz, ¿no? Entonces, y ahí es donde podemos encontrar de todo. ¿Qué pasa con los errores? Los errores se ignoran, se reintentan, se manda un email. ¿Qué pasa si hay 100.000 fallos? Vamos a enviar 100.000 emails. Ese tipo de cosas pues también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Las alertas, ¿no? Y bueno, y luego ya otro clásico es, a lo mejor no tener pensado un proceso de reconciliación, que eso puede ocurrir cuando a lo mejor después de muchísimas ejecuciones nos interesa al mes haya que hacer una lectura completa del source, compararlo con el target y enviar las modificaciones, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Y seguramente problemas con los IDs también. Con los IDs. Sí. Comenta Ricardo, ¿no? Que también un problema clásico sería problemas con los IDs. Y efectivamente. Con los datos únicos. Con los datos únicos. Que a lo mejor sepamos que tenemos que actualizar un ticket por ejemplo, con un identificador de usuario y no sepamos si ese identificador de usuario cuál es, porque a lo mejor no es el mismo usuario en la herramienta de ticket que, por ejemplo, en tu Salesforce. Efectivamente, aquí en todo esto de los batch también ayudaría mucho tener, por ejemplo, un Data Architect o quizá un MDM, algo que tengas una manera de tener controladas qué ID casa con qué ID, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, los usuarios, tú sepas que tu maestro es, por ejemplo, el RP, pero saber ahora esos usuarios cuál es el ID en cada una de sus tablas y qué relación hay entre cada uno de ellos. Efectivamente, eso también es un error bastante clásico, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la teoría y esto hasta aquí es, bueno, da igual que lo hiciéramos con MuleSoft, que lo hiciéramos con cualquier otra herramienta, ¿no? Esto es, digamos, casuísticas habituales, ¿no? Entonces, ahora, hablando ya de MuleSoft, ¿no? Pues un poco qué tipo de cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, ¿no? Lo que es el proceso como tal, ¿no? Entonces, antes de poder empezar digamos, a hacer el propio TL, ¿no? Lo que tenemos que hacer es diseñar bien la solución. Entonces, para hacer este diseño, tenemos que sentarnos, ¿no? Pues como cuando diseñamos cualquier otro tipo de software, ¿no? Es entender bien con los responsables de las aplicaciones, pues todos estos temas, ¿no? Es decir, primero, ¿cuál es el source? Si es uno o son varios. ¿Cuál es el target? También si son varios. Una pregunta clásica, ¿no? ¿Con qué frecuencia se hace la carga? No es lo mismo que se tenga que estar cargando cada 5 minutos a que descubras que a lo mejor es que con tal de que lo cargues una vez a la semana es más que suficiente porque la información no cambia tanto, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? ¿Qué volumen de datos? No es lo mismo que te digan que más o menos todos los días hay 100 cambios a que te digan que de repente puede llegar a haber una noche pues 30 millones de cambios y a lo mejor la siguiente dentro de una semana 100 millones de cambios más, ¿no? Entonces el tipo de volumen de datos pues es importante, ¿no? Luego, ¿cómo es de tolerante el target a que le enviemos duplicados? Es decir, a ver, no queremos programar mal a propósito, pero hay veces que te dicen, mira, a mí es que en realidad yo tengo mi lista de usuarios, lo que me envíes por la noche va a machacar mi lista de usuarios, con lo cual no me importa mucho que me envíes el delta. Me vale con que me envíes la información de golpe, porque yo la voy a reemplazar en mi destino. Entonces, esto, por ejemplo, a nosotros nos alivia mucho el trabajo, porque sabes que básicamente todas las noches te puedes permitir el lujo de enviarles toda la información de esas tablas que a ellos no les vas a provocar ningún perjuicio, ¿no? Otra pregunta de millones, ¿qué protocolos se van a utilizar? Si nos dicen que va a ser, por ejemplo, enviar información con una API o con un web service o que incluso nos dejan acceder a su propia tabla, perfecto. O sea, eso nos va a simplificar mucho la vida. Ahora, como la respuesta sea que hay que enviarles un CSV y dejarlo en un fichero FTP, pues eso seguro que nos va a complicar bastante las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que saberlo, ¿no? Como decía antes, ¿cómo vamos a poder detectar los cambios? Nos tienen que decir si el source es amigable o no y tiene, por ejemplo, dos campos clásicos, el campo de creación y el campo de modificación. Pero no solamente eso, porque puede haber trampas. Puedes que el campo de creación, pues a lo mejor tenga fecha y segundos, fecha y hora, y el de modificación solo tenga campo de fecha. Entonces esto
pues ya es un problema, porque quiere decir que si ese batch lo vas a ejecutar cada 24 horas, pues bueno, no pasa nada, utilizas el campo de fecha. Pero como te digan que es cada hora, ¿cómo detectas tú las modificaciones cuando en realidad el campo de modificación solo tiene un campo de información de fecha, ¿no? Entonces ahí pues tendríamos una complicación añadida, ¿no? Luego, perdón, un segundillo que escondo esto. Como decía antes, ¿no? Nos tenemos que enterar bien de si tenemos que hacer una carga inicial y luego ya por último, qué está esperando el cliente en cuanto a las notificaciones y a los reintentos, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que tener bien atado antes de empezar con la solución. Entonces, en el caso del meetup, ¿no? Bueno, pues para un poco intentar llevarlo a un caso más o menos realista, este es, digamos, nuestro caso de uso, ¿no? Nosotros lo que nos están diciendo es, tenemos que sincronizar nuestra aplicación de empleados con nuestra herramienta de ticketing. Por ejemplo, imaginaos que es un ServiceNow. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es que a esa herramienta de ticketing le tenemos que ir informando de cuáles son los usos que van entrando en la empresa. De tal manera que si un empleado entra nuevo en la empresa, hay que enviarlo a ServiceNow para que esa persona pues, pueda crear licencias. Pero, por ejemplo, si esa persona hace un cambio de su perfil porque cambia su número de teléfono o cambia su email o lo que sea, pues también lo tenemos que enviar a la herramienta de ticketing, ¿no? Entonces, este digamos que sería nuestro caso de uso, ¿no? Es esa carga que va de empleados, en este caso, a ticketing, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la carga periódica, pero también el tema de la carga inicial, ¿no? Entonces, en las siguientes slides iremos viendo ya el entorno en real, ¿no? Pero digamos que este es un poco el contexto, ¿no? Entonces, un tema importante en MuleSoft siempre nos dicen que reutilicemos, ¿no? Que al final la gracia de la API-Led y de bueno, un poco como está diseñado en MuleSoft es la reutilización. Pero claro, cuando nos vamos a una ETL, pues lo que nos estamos encontrando es que casi estamos haciendo un punto a punto. Y no es un punto a punto completo, porque al final está MuleSoft como middleware en el centro, pero claro, si tú tienes una ETL, como en este caso, que sincroniza empleados con ServiceNow, a priori parece que esa aplicación Mule no va a ser reutilizable, es muy difícil que sea reutilizable, ¿no? Porque si vas a otro source o otro target, ese código no te va a servir, ¿no? Entonces, aunque esto es cierto y efectivamente las ETLs son mucho menos reutilizables que las APIs, pero sí que podemos, bueno, pues hay una manera de que realmente hagamos la ETL y también nos llevemos algo a cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Haciendo APIs de sistema delante del source y delante del target. Entonces, es un coste adicional, tanto de tiempo nuestro, de trabajo, como de mantenimiento y también de licencias del producto, porque al final estamos consumiendo más cores para hacer estas APIs de sistema. Pero claro, ahí sí que puede haber un caso, ¿no? Un business case claro, que sería que si hacemos esas APIs de sistema, pues, ¿no? Paginadas, reutilizables, pues quedan preparadas para que luego, pues otra API de experiencia, otra API de proceso puedan reutilizarlo, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que en general, ¿no? Siempre tenemos que intentar no solamente hacer las ETLs, sino también como mínimo hacer esas APIs de sistema, ¿no? Y luego ya ETL la podemos ver como una API de proceso, ¿no? Que realmente no es una API, ¿no? Pero bueno. Entonces, eso digamos que es lo primero, ¿no? Entonces, ahora ya sí, ¿no? Ahora ya vamos a lo que sería lo que es la parte de un poco más dentro de la demo, ¿no? Pues aquí lo que tenemos es, básicamente, nuestra aplicación de empleados y, como decíamos antes, lo queremos llevar a nuestra herramienta de ticketing, pero, claro, como primer punto, como primer paso y para que esto sea medianamente reutilizable, lo que es, en este caso, pues intentar hacer un API de empleados, ¿no? Entonces, un poco, vamos a ver cómo sería esto en un entorno, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos es, me voy a lo que sería el SQL Benchmark. Entonces, básicamente lo que tenemos es la tabla de empleados, como decía antes, ¿no? Con sus campos, ¿vale? Y esa tabla, pues ahora mismo, bueno, la he tenido aquí durante cargándole datos, ¿no? Hay unos cuantos miles de datos aquí dentro. Entonces, lo que he hecho ha sido que, bueno, pues me he hecho ahí un pequeño procesillo que un poco por simular movimiento, lo que va haciendo es que va generando continuamente nuevos empleados, ¿no? Un segundillo.
se me ha bloqueado el teclado. Mala suerte, se me ha bloqueado el touchpad. Tiene que haber aquí alguna manera de... ¿No tenés un Mouse, ¿quieres punto un de mouse? la function? No, sé que tiene... Ya está, no, ya está. Es que le he dado doble clic en la esquina y se ve que esa estupidez es una feature. Perdonad. Nada, entonces lo que decía, ¿no? Que para esta tabla un poco simular, ¿no? Que tiene movimiento, que están entrando empleados, lo que he hecho ha sido que he puesto pues, un pequeño scheduler que cada 5 minutos lo que hace es que inserta un nuevo empleado y esto es un poco la simulación. Tenemos pues, una empresa pues, que está entrando gente pues, continuamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que he hecho ha sido que he tirado una librería que se publicó hace mucho, que es la librería de Mox, el Mox Generator, que está en Exchange, ¿no? Esto salió hace poco cuando salió que las librerías de DataWeight también se podían compartir en Exchange, ¿no? Entonces, está bastante bien porque tiene funciones pues, para inventarte apellidos, países, ciudades. Entonces, está bastante bien porque si, por ejemplo, veis, ¿no? Lo que hay en la tabla, pues bueno, pues como que da el pego, ¿no? Pues parece, ¿no? Que son ciudades reales, números de teléfonos reales, hasta números de la seguridad social. Está bastante bien, ¿no? Entonces, con esto lo que tenemos es básicamente un proceso que está generando información en la tabla de empleados. ¿Vale? Eso por un lado. Y ahora, hemos dicho, ¿no? Que lo que queremos es que eso se convierta en una API, ¿no? Entonces, es aquí donde entraría, en este caso, la API de empleados. Entonces, la API de empleados, lo que estamos haciendo es que para que sea realmente útil, lo vamos a ver aquí con Postman, pues necesitamos que esta API tenga, pues como mínimo, capacidad de paginación. Lo vamos a ver ahora, en un momentito. Esto de aquí, ¿no? Tiene que tener capacidad de paginación y también tiene que tener capacidad para que le podamos pedir un delta. En este caso, dame los empleados que han entrado a partir de cierta fecha, ¿vale? Entonces, eso es fundamental. Claro, depende mucho de que la tabla esté bien diseñada. Si estas tablas no hubieran tenido creation date y modification date, pues claro, ahí tendríamos un problema, porque ¿cómo haces para detectar qué empleados son nuevos, ¿no? Entonces, por tanto, este tipo de APIs paginadas yo creo que son fundamentales para poder hacer un ETL, ¿no? Y aquí he usado pues la típica estrategia, ¿no? De decirle dónde quiero que empiece a buscar empleados y cuántos empleados quiero que me devuelva en la misma página. Esto de utilizar pues lo que sería el limit y offset, ¿no? Es un clásico, ¿no? Pero vamos, que yo creo que, ¿no? Que para este tipo de operaciones es casi obligado, ¿no? Entonces, nos da la información y además de todo eso, pues como cualquier consulta paginada, podemos utilizar en este caso, el offset y la cantidad de datos que nos han devuelto aquí para pedir el siguiente, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos de que tenemos el campo de creation date y que lo tenemos también como query parameter, porque esto es lo que nos va a permitir que cuando lancemos el batch podamos pedirle a partir de la última fecha nuestra de carga, ¿no? Entonces, esto para construirlo súper sencillo. O sea, también es una buena práctica lanzar un count de la tabla tan solo para poder dar la información de este campo, del total. Eso suele venir también bastante bien para que nos diga cuántos hay en total. Y luego nosotros, para que esté paginado, pues lo que tenemos que hacer es, a la hora de hacer el select ya de la base de datos, pues ya dependerá de cada base de datos. Pero, por ejemplo, en el caso de MySQL, pues, por ejemplo, tenemos la capacidad de pedirle que nos devuelva solamente pues, lo que le estamos pidiendo aquí, ¿no? En el limit y en el offset, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Vale, o sea, yo creo que por ahora, o sea, lo que es en la parte, digamos, de los preparativos, esto sería un poco lo que necesitamos, ¿no? Tener esa API. Ahora ya seguimos y con eso digamos que tenemos uno de los prerequisitos para que podamos hacer el ETL, ¿no? Todo esto, fijaros que muchas veces cuando hacemos un batch con MuleSoft, en lo primero que pensamos es en el batch component, ¿no? En el batch processor. Tenemos aquí un ejemplo, lo vamos a abrir un segundillo, ¿no? Que sería
este de aquí, ¿no? Con los stats, con el aggregator, con el complete, pero, como digo, o sea, antes hay que hacer un poco todos estos preparativos, antes de y no ver como un sinónimo que una ETL siempre se va a tener que resolver con el batch component, ¿vale? Digamos que todos estos son elementos del puzzle que tenemos que tener, ¿no? Vale, entonces, una vez que ya tenemos nuestra API o APIs de sistema, porque lo suyo también sería hacernos otra API para interactuar en este caso con ServiceNow, que sería justo lo contrario, en lugar de ser una consulta masiva, sería una operación que nos dejaría escribir en ServiceNow, ¿no? Con lo cual nos llevaríamos también otra API para ServiceNow, ¿no? Pero bueno, por simplificarlo, en este caso Santa hay una API de sistema, entonces ahora lo que tenemos que hacer es detectar el delta, ¿no? Entonces aquí es donde puede ser o muy sencillito o realmente un infierno. Entonces, lo más sencillo, claro, pues cuando tenemos la capacidad de consultar en tiempo real el source y el target. O sea, si eso lo podemos hacer, entonces perfecto porque lo tenemos que tener muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es localizar en el target cuáles son, digamos, cuál ha sido el último registro que hemos grabado nosotros, con lo cual genial, porque ya sabemos que a lo mejor se ejecutó hace 48 horas, y luego localizar en el source aquellos registros nuevos que han entrado a partir de esa fecha. O sea, si eso lo podemos hacer y lo podemos hacer en real time, pues la verdad es que nuestra vida pues, va a estar bastante solucionada para este ETL, ¿no? Claro, hay veces que las cosas no son tan sencillas y a lo mejor nosotros estamos enviando información al target, pero no tenemos la capacidad de volver a preguntarle por dónde va y cómo ha quedado. Entonces, entonces lo que tenemos que hacer será nosotros artificialmente guardar en algún sitio lo que nosotros pensamos que ha sido la última fecha de actualización que le hemos enviado nosotros previamente. Aquí muchísima gente utiliza OJS Store. OJS Store, claro, tienes dos maneras de utilizarlo. Si utilizas el que está en memoria, seguro que vas a tener problemas fijo, porque MuleSoft te puede parar la aplicación por la noche cuando quiera para actualizarte el parche o para subirte a 4.4 o porque sencillamente tienen que hacer una operación de mantenimiento y lo paran todo y te lo levantan. Con lo cual, si usas el OJS Store en memoria, vas mal, ¿no? O sea, seguro que algún día te pasa algo segurísimo, ¿no? Cada semana o cada mes, MuleSoft suele parar todos los workers, con lo cual vas a perder la información. Ahora, puedes utilizar el otro OJS Store, que es el que, ¿no? El distribuido, el persistente, pero es persistente entre comillas, o sea, es persistente durante 30 días. Entonces, a ver, siendo raro va a ser, ¿no? Que en 30 días no vuelvas a hacer otra ejecución, con lo cual también puedes asumir que eso va a estar ahí, pero bueno, también está ahí visible, se puede borrar también accidentalmente, porque también se puede ver desde la consola. O sea, yo no me lo tomaría como algo demasiado persistente y bueno, no sé, o sea, por eso pongo la otra opción, ¿no? Que es a lo mejor tirar de otra base de datos. Entonces, hay que tomar en consideración que el Object Store tiene ciertas características, ¿no? Entonces el time to live por default es 30 días, menos que lo consultes en los 7 días anteriores, una cosa así es la regla. Entonces, si tu proceso batch corre cada 6 semanas, por ejemplo, entonces ya, olvídalo. Porque nunca lo consultaste, nunca lo refrescaste ese time to live y llega un punto en donde consultas y ya no hay nada, ¿no? Eso es. O sea, efectivamente, cuando tienes esa limitación de los 30 días y los 7 días para refrescarlo, claro, como tu batch sea, por ejemplo, imagínate que es porque, y además no es tan raro que haya un proceso que sea trimestral, claro, porque todas las compañías gordas del mundo cada 3 meses presentan resultados y suelen tener procesos batch de consolidación financiera. Entonces, esos procesos se ejecutan cada 3 meses, con lo cual ya lo del OJS Store, olvídate. Y luego nos puede pasar también una cosa, imaginaos, muy extraña, ¿no? Que es que sea un batch normal, a lo mejor casi semanal, pero por algún motivo el source esté realmente con una incidencia gravísima. Imaginaos, por ejemplo, que somos incapaces de grabar en 4 semanas, porque a lo mejor alguien ha metido la pata, ha mandado un aplicativo que lo tienen que retroceder. Un outage, ¿no? Eso es. Y al cabo de un mes, pues cuando tu OJS está desaparecido y encima ahora viene lo malo. Si has programado muy mal tu ETL, no te encuentras el valor y entonces dices, bueno, como es nulo, me voy a ir al primer día, ¿no? A 1970, ¿no? Y la has liado, ¿no? O sea, iba a empezar de nuevo, ¿no? O sea, entonces puede ser horrible. Entonces, y lo suyo sería tener una base de datos. Lo hablábamos antes de empezar el Meetup, ¿no? Hay clientes que te dicen que no, que una base de datos no, porque en esa base de datos, ¿qué me vas a grabar? ¿Me vas a grabar información, la misma información confidencial
que está en mi source y mi target, esa información ahora que tengo que hacer, ¿sabes? Como es delicada, tengo que dar de alta esa base de datos en algún sitio, meterlo en el, ¿no? en el GDPR. Entonces, hay mucha gente que es reticente a que grabemos en una base de datos, ¿no? Les podemos convencer diciendo que en realidad lo que vamos a grabar en esa base de datos no va a ser la información, sino solamente los IDs, o, como pongo también aquí, meter hashcodes, que esto es muy rudimentario, pero consistiría en, de alguna manera, guardar el hash de la información que estamos guardando, que estamos enviando, con lo cual técnicamente lo que hay ahí nadie lo podría volver al dato original y a ti te sirve para saber que realmente ese dato no ha cambiado, ¿no? Y si ha cambiado, el hash te va a dar un valor diferente, con lo cual es un candidato a reprocesarlo, ¿no? Entonces, bueno, y ya todo esto más, y luego ya la última complicación de todo esto es todo esto combinado con CSVs, ¿no? Donde en los CSVs, pues tú los envías y a lo mejor te encuentras con que en el otro lado ha habido también otro problema, no han sido capaces de leer ese CSV, se están acumulando, con lo cual, de nuevo, pues tampoco sabes si le estás enviando información duplicada o no. Entonces, por eso el tema de los deltas, pues yo creo que es de la parte de los elementos que más tiempo de discusiones se lleva, porque puede ser realmente muy, muy doloroso, ¿no? Vale. Otra consideración es, por ejemplo, no la última fecha de ejecución significa que es la última actualización de tus registros. Digamos que estás en lunes, fue tu anterior fecha de ejecución, y estás en viernes y es tu última fecha de ejecución. Pero en realidad tu último registro actualizó el miércoles, ¿no? Sí. Entonces ahí tú tienes que recorrer el delta hacia el miércoles, porque si no te pierdes los del jueves. Eso es. Entonces, esa es una buena... Sí, efectivamente, porque, claro, a lo mejor ese día no se ha ejecutado nada, y claro, incluso puedes tener información duplicada, ¿no? Porque, ajá, exactamente. O, por ejemplo, si ha habido fallos, ¿qué ha pasado si un día el ETL no se ha ejecutado? O sea, lo suyo sería no ejecutarlo con las últimas 24 horas, sino las últimas 48, ¿no? O sea, hay muchísimos temas ahí como bastante complicados y bastante oscuros, ¿no? Esto, o sea, evidentemente no lo vamos a arreglar hoy ni de broma, ¿no? Pero bueno, simplemente es que lo tengamos en cuenta, ¿no? O sea, es decir, que si hacemos estas preguntas al principio, seguro que van a aparecer una semana antes, cuando ya estemos a punto de poner el código en producción, nos digan, oye, ¿tuviste en cuenta esto, no? Entonces, esto es crítico. Y luego, ¿cómo planificar el job, no? Esto, bueno, pues ahí la verdad es que con MuleSoft tenemos suerte, ¿no? Porque tenemos el scheduler. Entonces, bueno, pues muchos clientes, ¿no? Dicen, no, yo lo que quiero es mi control M, donde tengo todo controlado, ¿no? Pero bueno, pero si nos dejan utilizar el scheduler, pues no está mal. Yo la verdad es que hace poco, o sea, estos días, pues también ahí me llevo un pequeño disgusto con el scheduler, porque donde estoy estamos utilizando CloudHat 2 y resulta que si tú una aplicación la despliegas con el Maven plugin y lleva un scheduler y lo vas a meter en CloudHat 2, hay un bug que no te deja, los schedulers se quedan no te los pinta. O sea, esta ventanita que hay aquí a la derecha sale vacía. El workaround es coger y quitar esa aplicación del pipeline y desplegarla a mano. Si lo despliegas a mano, ya se utiliza el Maven plugin, eso funciona, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, confío que MuleSoft, como lo tienen colado y a más clientes le está pasando, pero bueno, que esto es una cosa con CloudHat que está dando ahora bastante guerra, ¿no? Vale. Luego otro tema también, otro clásico, ¿no? Que es cómo hacemos la carga, ¿no? Si la hacemos registro a registro, a menos que sea 100 registros, 1000 registros, pero si es una cantidad importante, seguro que ahí vamos a tener un problema, porque normalmente los conectores de base de datos, un insert, otro insert, bueno, pues al final llega un momento en que en un minuto pues te encuentras que a lo mejor has procesado 100 registros, ¿no? Y si se trata de una carga de millones, pues no te va a dar, ¿no? Obviamente, ¿no? Como decíamos al principio, otra solución bastante salvaje es intentar enviarlo todo de golpe, ¿no? Si hacemos eso, pues vamos a tener problemas de memoria y seguramente si estamos grabando en base de datos, pues nos va a dar también un error, ¿no? Entonces, aquí la mejor estrategia es ir siempre con bloques. Bloques de 20, de 30, de 50, pero eso es crucial, ¿no? Ir en bloques, ¿no? Aquí también vamos a tener otro pequeño problema con MuleSoft y es que, aunque parezca increíble, pero MuleSoft no tiene a día de hoy un componente que te haga un do while. Es decir, tienes un for each, por ejemplo,
pero tienes un for each donde el tamaño ya está tasado. Ya sabes que van a ser 10 iteraciones, 20 iteraciones. Pero ahora mismo tú en MuleSoft, y me sorprendería mucho, ¿no? Si, ¿no? A lo mejor vosotros sí lo conocéis, pero tú no hay una instrucción en MuleSoft donde tú puedes decirle, quiero que hagas estas queries y que pares cuando, por ejemplo, la última query te diga que ya no hay más registros. Eso ahora mismo, por ejemplo, no existe. O sea, no hay un do while, un while do, como lo queráis ver, ¿no? Entonces, mucha gente lo que está haciendo es que, como esa construcción no existe en MuleSoft a día de hoy, está utilizando VM, ¿vale? Colas de mensajes, ¿vale? Entonces, es muy extraño, ¿no? Dices, ¿cómo puedes reemplazar un do while por un VM? Pero lo vamos a ver ahora también en la demo, ¿vale? Y ya digo, si alguien dice que levante la mano y diga, mira, no, sí que existe un do while en MuleSoft, entonces genial, ¿no? Pero bueno, esa parte yo creo que es un problema, ¿no? De la mano del punto anterior, tenemos que ir en bloques. Y la manera ahora de insertar en base de datos, ya sea un insert o hacer un update, también es en bloque. Esto también lo tengo, o sea, yo por ejemplo, esto lo he probado bastante y no es lo mismo hacer 50 inserciones insert independientes con el conector que utilizar el bulk insert. O sea, el bulk insert vuela en comparación a los insert individuales. Hay un pequeño problema y es que a lo mejor de los 50 que le envías resulta que está duplicado el 3 y el 20, pero la verdad es que MuleSoft lo soluciona de una manera muy elegante y es que te inserta todos y te genera un log. Te dice, oye, ha fallado unos cuantos. Hay veces que te sabe decir exactamente que ha fallado el 3 y el 17, otras veces se hace un lío y solamente te dice que ha fallado el primero, el 3, pero por lo menos continúa y no te paran los demás, ¿no? Entonces, claro, si eres muy purista, pues a lo mejor eso no te gusta y prefieres hacerlo uno a uno y si no ha ido bien, pues llevarlo una cola de mensajes. Pero si puedes utilizar el bulk insert, a pesar de estos problemas, pues hazlo porque es muy, muy rápido, ¿no? O sea, yo creo que merece bastante la pena, ¿no? Eso sí, o sea, tenemos que fijarnos mucho en los logs para poder detectar cuáles han fallado, ¿no? Por cierto, un tema importante. Sería un gravísimo error no controlar los errores. ¿Por qué? Porque aunque normalmente en una API no nos interesa controlar los errores y nos interesa propagar el error hacia arriba y decir esto ha fallado, en el caso de un ETL es al revés. En el caso de un ETL sí que nos interesa hacer un catch de que ha habido un error, hacer algo y seguir. Porque sería una tontería bien gorda, ¿no? En 100.000 registros que te falle el 2, los otros 99.000 estén perfectos y tú, como no habéis interceptado el error, que se te pare el proceso, ¿no? Entonces, aquí es al revés. O sea, aquí sí que hay que intentar capturar los errores, ¿no? Un clásico también es el tema del streaming, ¿no? Esto, bueno, pues es algo que funciona bastante bien en MuleSoft y la verdad es que está activado por defecto en todos los conectores, con lo cual, pues genial, ¿no? O sea, si estás leyendo un archivo FTP, por FTP, un CSV bien, ¿no? Bastante grande, pues bueno, sabemos ¿no? que MuleSoft no lo va a intentar cargar todo en memoria, sino que él automáticamente va a empezar a llamar al data with, después de eso va a intentar llamar al insert. Tenemos que tener un poquito de cuidado en la parte de los transforms, porque en la parte de los transforms ahí sí que tenemos que decirle que funcione con streaming. Pero yo creo que todos los demás, todos los que son de base de datos y todos los que son de FTP, yo creo que por defecto están activados con HTTP también. Entonces, eso es FTP, HTTP, todos estos estarían por defecto, ¿no? Con lo cual yo creo que está bastante bien, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que porque al final hay un problema de fondo, ¿no? Que es que al final MuleSoft, pues claro, te sigue cobrando por número de APIs y por tamaño del worker. Entonces, claro, en el caso de una API, pues que tenga millones de llamadas al minuto, por ejemplo, pues como que te compensa, ¿no? Dices, bueno, pues oye, le pongo un worker más grande porque al final me está dando un servicio brutal, ¿no? Una TL que a lo mejor se está ejecutando cada hora, pues da muchísima rabia tener que ponerle un core entero cuando realmente sabes que va a estar casi todo el día parado. O una vez al día, ¿no? O una vez al día, ¿no? Entonces, y claro, y aquí es donde ya empezamos luego con los trucos, ¿no? De decir, oye, pues como esto me hace falta un core o me hace falta 2 cores, es súper caro, pues lo que hago es que en esta misma aplicación voy a meter todos los ETLs del mundo y los voy a espaciar en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un tema que también que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O empiezas a arrancar aplicaciones y detener aplicaciones, pero eso te supone un esfuerzo operativo o programático para que vía la API de un platform puedas hacer ese tipo de cosas. Arrancas uno, lo dejas prendido una hora
y luego ese core que estabas ocupando o esos 2 lo bicores que paras. estabas ocupando los detienes y Claro. los tienes libres para otra cosa. Eso ¿no? es. Pero eso te implica un desarrollo adicional si quieres hacerlo automático o bien Claro. pues tener a una persona que esté ¿Y qué vale más, el sueldo de esa persona o los cores? ¿no? Estamos comentando, ¿no? Que claro, que muchas veces no lo metes todo en el mismo worker, metes en varios, pero juegas con pararlo y arrancarlo. Pero cuidado, porque eso funcionaba con CloudHat 1. Con CloudHat 2.0 eso ya no funciona. Con CloudHat 2.0 las aplicaciones Stop It siguen consumiendo bicos. La única manera de que dejen de consumirlos es hacer un delete. Pero si haces un delete, pues de nuevo, el OJS Store de antes lo perdemos, ¿no? Y estás obligando ya de nuevo a que venga el pipeline y te vuelva a publicar de nuevo, a saber qué URL interna te toca en ese momento. Entonces, ahí la verdad es que se nos está complicando un poco la jugada, ¿no? Vale, bueno, volvemos un poco a lo que es la parte más de la demo. Entonces, bueno, acordaros, ¿no? Que teníamos antes ya hechas, ¿no? Lo que es la API de empleados, ¿no? Entonces, ahora nos centramos un poco más en lo que es la parte del ETL, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿no? Ver que esto, digamos, que está funcionando, ¿no? Entonces, un segundito. Vale, entonces, por un lado, como decía, ¿no? Pues tenía por ahí un proceso que es el que está generando aleatoriamente datos. La API de empleados, que ya la hemos visto antes, ¿no? Que era la que nos está dando lo que es la información de los empleados paginada. Y luego ya lo que es en este caso el ETL propiamente dicho, ¿no? Que sería incidents, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, de nuevo, va con un scheduler. Está puesto, me parece que es cada 30 minutos aproximadamente. Una cosa buena que tiene, ¿no? El tema de utilizar el scheduler de MuleSoft, ¿no? Es que podemos hacer una ejecución cuando queramos. Eso, hay veces que hay gente que tiene varios schedulers, los tienen parados y los lanzan puntualmente. Y la semántica que le están dando a esos schedulers es haz algo puntual, ¿no? Por ejemplo, o en scheduler que es reintentar errores. O hay otro scheduler que es la reconciliación, ¿no? Eso hay gente que no le gusta hacerlo como en scheduler, lo que hace es que se inventan un endpoint misterioso que desde Postman lo llamas, ¿no? Y te hace la operación, ¿no? Entonces, bueno, es un poco las dos jugadas, ¿no? Entonces, ¿cómo está montado, ¿no? Bueno, pues lo tenemos aquí en el Eclipse. Entonces, sería esto de aquí. Entonces, bueno, tenemos también lo que es la parte esta puntual, que ahora lo veremos, ¿no? De hacer la carga inicial. Pero bueno, lo más importante, ¿no? Que es lo que es la parte del scheduler, que lo que está haciendo es que, bueno, primero, como decíamos antes, tenemos que saber por dónde continuar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que tenemos que calcular, en este caso en la base de datos, cuál es el último dato que tenemos, ¿vale? Entonces, aquí, por simplificar, lo que he hecho ha sido que en este caso me he inventado otra tabla diferente, que sería esta de aquí, la tabla de tickets, creo que se llama, esta. Y esta lo que he hecho ha sido que, bueno, pues por simplificar también, me he imaginado que solamente queríamos utilizar unos cuantos campos de empleados, ¿no? O sea, aquí antes estamos interesados, no nos interesa ni el salario ni nada de eso, 4 datos, ¿no? El primer nombre, el segundo nombre, etcétera, ¿no? Entonces, si esto lo vamos consultando, claro, pues nos sale más o menos que la tabla de usuarios, pues tiene, a lo mejor, está actualizada pues con los penúltimos registros, no con los últimos, ¿no? Porque la de empleados la tenemos generando datos cada 5 minutos y, sin embargo, la de ticketing pues está un poquito con un poquito de retraso, ¿no? Que sería, bueno, en este caso solamente es uno, o sea, tiene cargado hasta este hombre, hasta Serafín, y este otro, por ejemplo, no tiene cargado, ¿no? Eso es porque tengo puesto que simule que hay empleados cada 5 minutos, me parece, pero solamente se los enviamos a ServiceNow cada 30 minutos, ¿vale? Entonces, primero, ¿cómo detectar en este caso el delta, ¿no? Bueno, pues en este caso, claro, me he ido por la opción más sencilla porque tengo la base de datos en local. Como decía antes, si no tuviera la base de datos en local, pues tenemos que haber inventado algo más creativo, ¿no? Entonces, aquí es tan sencillo como preguntarle a nuestro destino, al target, cuál es la última fecha que tiene, ¿vale? Nada raro, ¿no? Entonces, con lo cual, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Que nosotros ya en nuestro scheduler lo que vamos a poder hacer va a ser
aprovecharnos de esa información para pedirle a la API del sistema. Entonces, ahora, decía antes, MuleSoft, o por lo menos que yo sepa, no tiene un while, no tiene un bucle while. ¿Qué ocurre? Que nuestra API del sistema devuelve los datos a lo mejor en unidades de 20 en 20 o de 50 en 50. Claro, nosotros a priori no sabemos si cuando vayamos a lanzar nuestra operación nos va a servir con una sola llamada a nuestra API del sistema o van a resultar que hacen falta 4, 5 u 8. Porque imaginaos, por ejemplo, que, no sé, hemos tenido un programa de becarios y de repente estamos contratando a 40 personas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto en MuleSoft, no? Entonces, ya digo, igual vosotros tenéis alguna idea más creativa, pero a mí lo único que se me ocurre, y es un poco lo que he visto en los foros, es que lo que hace la gente es que utiliza lo que serían las colas VM de tal manera que tú lanzas una especie como un mensaje que lo que le estás diciendo es que quieres procesar una página de trabajo. Entonces, aquí lo que le estamos quiero que me localices los registros a partir de esta fecha y además, pues quiero que me pidas, por ejemplo, 20 y mi offset en este caso es un 0, ¿vale? Porque es la primera ejecución, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que haciendo esto, tenemos en otro lado un listener que lo que está haciendo es escuchar por esos mensajes, ¿vale? Entonces, este listener lo que recuperaría ese mensaje donde le hemos dicho qué es lo que queremos que haga, es decir, qué fecha y qué cantidad de información, todo esto lo guarda en base, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que hace es que ya por fin llama a la API del sistema para conseguir lo que serían ¿no? los nuevos cambios, ¿no? Las nuevas 20 entradas, ¿no? Entonces, esto por hacerlo un poco más legible, ¿no? Porque tampoco me gusta que los flujos crezcan hacia la derecha, ¿no? Indefinidamente. Pero bueno, hago un poco esto de llamadas a su flow porque prefiero verlo de arriba abajo, no por nada. Me imagino que cuando salga el Visual Studio será al revés, porque el Visual Studio te da la vuelta, pero bueno. Entonces, vale, aquí ya es donde, ¿qué hago? Que recupero, ¿no? La información, ¿no? Sobre, o sea, me preparo, digamos, los query parameters, que serían un poco con el aspecto que habéis visto antes con el Postman. Recordaos que en Postman lo que estamos haciendo es que le estamos pasando a la API del sistema la fecha, el offset y el limit. Bueno, pues todo eso lo hacemos con esta instrucción. Llamamos a la API del sistema y ahora, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que hay dos posibilidades. Puede ser que sea una única, o sea, que sea una página de muchas más y no sabemos cuántas van a ser, con lo cual, entonces, en ese caso, lo que hacemos es que publicamos un evento, que lo vamos a ver aquí, ¿vale? Para pedirle la siguiente página, ¿vale? Y en caso de que sea la última página, en el mundo de la paginación se sabe, comparando el límite con la cantidad de objetos que hay en esa respuesta, si es inferior o es 0, es porque ya sabemos que hemos llegado al final. Entonces, si hemos llegado al final, entonces el proceso se para, ¿no? Simplemente, bueno, pues digamos que ponemos una traza, lo insertamos en base de datos, pero, como digo, ¿no? O sea, perdón, esta es la traza de que se acabó el proceso, ¿no? Pero en caso de que realmente haya más páginas, lo que hacemos es que lo grabamos en base de datos, ¿vale? Aquí, de nuevo, como decía antes, estoy utilizando el bulk insert, ¿vale? O sea, como decía antes, muy recomendable. Y además es muy sencillo de utilizar, porque lo único que tienes que hacer en el bulk insert, lo vamos a ver aquí, es indicarle el mismo insert o el mismo update que le estemos diciendo previamente. La única diferencia es que en lugar de ser un objeto JSON, es un array de objeto JSON. Ya está, pero no tiene mayor complejidad, ¿no? Y ya por fin, como decía antes, lo que tenemos que hacer es que como sabemos que hay más páginas, entonces publicamos un evento en la cola de mensajes y le vamos a decir básicamente lo mismo que antes, es decir, el creation date no ha cambiado, el limit pues tampoco está bien que lo cambiemos, pero en el offset lo que hacemos es que le decimos que nos dé la siguiente página de datos. Entonces, ¿por qué funciona todo esto? Porque, claro, hay veces, o sea, tú podrías intentar hacer unas llamadas recursivas, pero las llamadas recursivas en MuleSoft no funcionan bien porque cuando llegas a una profundidad, me parece que son de 40 y algo, te da un error. Entonces, o sea, con lo cual no valdría que pensáramos un flujo que llama a otro flujo que llama a otro flujo porque nos daría un Stack Overflow y se pararía, ¿no? Esta jugada de los VMs, pues la verdad es que funciona bastante bien, porque además, en realidad solamente hay una ejecución en cada momento, ¿vale? O sea, podríamos hacer que fueran varias, ¿eh? Porque podríamos venir y jugar con los VMs
Y en el listener me parece que le podemos decir que esté escuchando, que tenga tolerancia a escuchar 2 o 3 a la vez, ¿no? Me parece. Y eso que dices tiene una explicación. Y la explicación es que las llamadas entre flujos son sincrónicas, which means se ejecutan en el mismo hilo. Es decir, el hilo que está ejecutando un flujo ejecuta otro y otro y otro, y así se van anidando las llamadas. Sí. Esto se soluciona así porque desacoplas. Claro. Al ser el VM un elemento asincrónico, eso es. Cada evento de publicación y de lectura de la cola de mensajes se realiza en hilos diferentes. Entonces no existe este problema del Stack Overflow que decías, ¿no? Efectivamente. Esa es la explicación, digamos, de las tripas del engine, ¿no? Eso es. Hay un pequeño problema a la hora de programar todo esto, y es que es un poco como la película Memento, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de memoria. ¿Por qué? Por lo justo que acaba de decir Leo. Es decir, en el momento en que entra un receptor de un mensaje, es un hilo totalmente nuevo. Eso quiere decir que has perdido todas las variables. O sea, todas las variables que podías haber tenido arriba del todo. O sea, olvídate de buscar cosas que te hubieran pasado por la query parameter en caso que te hubieran llamado vía API. Lo pierdes, o sea, no está. Entonces, ¿cómo lo simulas? Inventándote, dejando en este objeto, pues como la película de Memento, ¿no? Te haces un tatuaje, bueno, pues aquí le pones en el JSON todo lo que le va a hacer falta saber para pedir el siguiente fragmento. Cosas feas. Por ejemplo, imagínate que quieres un resultado final súper bonito diciendo, oye, acabo de procesar 13.428 empleados, ¿no? En muchos bloques. Bueno, pues ese 13.428 más vale que esté aquí también en tu tatuaje, porque como no está aquí metido, él no va a ser capaz de recuperarlo de una variable, ¿no? Entonces, bueno, cosas, ya digo, un poco feas. Ahora, dices, ¿por qué te complicas con este lío, ¿no? Cuando podrías haber montado lo que sería el componente batch. Pues igual, o sea, aquí también lo lanzo el testigo. O sea, yo creo que no se puede hacer con el componente batch, porque el componente batch, lo veremos luego, la fase de load asume que está toda la información preparada en este momento. Es decir, que cuando vas a lanzar el step, tienes todos los registros cargados, él lo puede meter en su cola de mensajes y empezar a trabajar. Pero hemos dicho que como tenemos una API de sistema, no sabemos realmente cuántas llamadas van a ser. Entonces, si hubiéramos utilizado el batch processor, tenemos que incluso utilizado el truco este de los VMs para hacer todas las llamadas a System APIs, cargarlo en memoria y lanzar el batch. Entonces, con lo cual, bueno, yo creo que tenemos ahí como varios retos, ¿no? Que no son insalvables, pero que al principio como que no son nada obvios, ¿no? ¿Vale? Bien. Pues, sí, yo creo que podemos seguir. Entonces, esto sigue un poco cómo funciona Delta. Entonces, ¿qué trampas hemos hecho para que esto nos funcione más o menos bien? Bueno, pues yo creo que no. Sobre todo esto de poder leer tanto en source como target cuál es la última fecha, ¿no? Yo creo que eso aquí, bueno, pues es una demo, ¿no? En el mundo real, pues seguramente ese tipo de cosas no lo vamos a hacer. ¿Nos hemos complicado haciendo una API de sistema? Pues seguramente. A lo mejor si no hubiéramos hecho API de sistema, hubiéramos leído directamente la base de datos, pues a lo mejor toda esta película de las consultas paginadas, que no sabes cuántas páginas van a ver, pues a lo mejor no lo tenías que hacer. Y con un solo SQL, que encima le activas el streaming, pues a lo mejor habrías resultado más sencillo. Pero entonces, claro, de nuevo, claro, no, es un punto a punto. ¿Y quién te dice que la base de datos la tienes en lectura? Por ejemplo, el ERP de Microsoft, ¿no? El Navision. Cuando es genial, te conectas a su base de datos, pues en la sombra y podrías haber hecho todo esto. Pero hoy por hoy todo el mundo se está yendo a software SaaS. Y el software SaaS, una de las características es que la base de datos está escondidísima. O sea, lo único que puedes hacer para interactuar con esos SaaS es tirar de una API. Con lo cual, y encima esas APIs, pues ninguna va a ser tan tonta de que en una sola llamada te deje recuperar 1 millón de registros porque te van a decir que eso es inviable. Por lo tanto, o sea, yo creo que aquí nos hemos tomado algunas libertades y nos hemos metido en algunos líos, pero me parece que esos líos en el mundo real con los SaaS pues son bastante reales, ¿no? O sea, no es demasiado ficticio. Vale. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El unhappy path, ¿no? O sea, esto yo creo que todos cometemos siempre los mismos errores, ¿no? Es decir, pensamos que lo probamos, pensamos que va todo bien y venga, listo, a test y a producción, ¿no? Y aquí no, aquí en el mundo STLs, pues
casi que están más tiempo pensando en el unhappy path que en el happy path, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque siempre llega el momento en que el source y el target estará caído. Si está caído el source, dices, bueno, esa noche no se ejecuta el batch, la siguiente tampoco, pero ya de nuevo empezamos a complicarnos más la vida, a entrar un poco en lo que decíamos antes, ¿no? De qué pasa si esto en 30 días no se levanta, vamos a perder nuestro OJS Store, ¿no? Pero casi es peor que esté caído el target, porque si está caído el target, a lo mejor el cliente nos ha pedido que sea un fire and forget o un delivery warranty. ¿Qué pasa si tenemos un delivery warranty? O sea, ahí lo que nos están diciendo es, mira, tú me has sacado un registro del source y tú te buscas la vida para enviarlo al target. O sea, me da igual que sea dentro de un día o dentro de 3 días. O sea, yo no me preocupo. O sea, yo asumo que si MuleSoft lo ha cogido, lo va a enviar al target. Y eso es bastante frecuente, ¿no? Incluso hay gente que te dice que no quiere ni siquiera que le llames de vuelta diciéndole que has terminado. O sea, Dios, es fire and forget, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema bien grande. Porque, ¿qué pasa de nuevo si estamos una semana entera con el target caído? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Lo enviamos con un MQ. A lo mejor en el MQ resulta que no tenemos, que igual, ¿no? El time to life, pues tampoco se nos empieza a borrar datos, nos lo empieza a mandar al del Delta Queue, o sea, podemos tener muchas movidas, ¿no? Ahí a lo mejor nos tenemos que ir a una base de datos intermedia. Entonces, eso es complicado. Luego, parte de los registros que no se puedan cargar. Y eso lo tenemos que tener muy atado con el cliente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos registros? Simplemente se ignoran, se manda un email o no. O es que hay que dejarlos en otro sitio y al día siguiente se vuelve a intentar con los que fallaron el día anterior o con los nuevos. O los que han fallado. ¿Por qué han fallado? Porque estaba mal el dato, con lo cual si está mal el dato, aunque lo reintentes 40 noches, nunca va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo detectas que que el target no se ha tragado el dato porque no le gustaba el formato o porque era un problema puntual en el target, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pues también bastante problemático. Si falla algo, tienes que relanzar todo o solamente esa parte. ¿Cómo notificas al usuario? No le notificas, con lo cual te enteras a cabo de un mes, ¿no? De que, oye, parece que no se está sincronizando en mi Salesforce, ¿no? Si le envías un email, es un email con todos los errores posibles en un Excel o no, o es un cliente que, oye, si ha fallado 10 veces, quiero 10 emails, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. O, a lo mejor, no es un email, sino que lo estamos enviando a un Elastic y en Elastic le hemos puesto, pues, le hemos programado una alerta, ¿no? Si se producen más de 30 errores, me mandas un email, ¿no? Todo este tipo de cosas, antes de empezar a programar el tele, lo tenemos que saber, ¿no? El tema de que el target esté caído, hay veces que tenemos suerte y bueno, realmente con tal de que lo dejemos en una cola MQ y lo reintentamos a cabo de 5 minutos, pues muchas veces con eso va a ser suficiente. Porque a lo mejor era un tema muy puntual o algo así y si lo reintentas en 5 minutos, pues suele ir bien, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya por fin lo último, ¿no? Que es, bueno, pues tomarse muy en serio los errores y a lo mejor lo que tienes que hacer es tener otra tabla totalmente diferente con los errores, ¿no? Entonces, aquí en la Happy Path, pues yo creo que pesa demasiado, ¿no? Agregaría quizá categorizar los errores, ¿no? Sí. O sea, vas a tener errores, principalmente de 2 tipos, ¿no? Errores permanentes, en donde por más que lo intentes no lo vas a lograr. Hablemos de, tú extraes un dato de la fuente y ese dato viene en un formato incorrecto, ¿no? Claro. O es un dato inválido para el destino. Entonces, hagas lo que hagas, lo intentes las veces que lo intentes, no lo vas a lograr. Claro. Y errores temporales, ¿no? Como el destino está caído, pero es temporal. Hubo una falla en la red y claro, es temporal. Hubo, no sé, un tema de conectividad, etcétera. Es temporal. Y cada uno de esos errores se tiene que manejar de manera distinta, ¿no? Entonces, es importante también en el unhappy path pensar en qué caja caen los errores, ¿no? ¿En qué Eso cubo? es. Entonces, eso es, porque como llenemos la tabla de errores con errores que son de datos, es que eso no lo vas a poder salvar en la vida, ¿no? O sea, y tampoco te vas a poner a editar los campos. O sea, al final tendrá que venir alguien, modificar el origen, relanzarlo. Tiene que haber un remediamiento manual. Sí, eso es. Manual. Efectivamente. Eso o una reconciliación, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos a un proceso, a un SAS, perdón, que desgraciadamente va con FTP y con CSVs, pero ellos hacen una cosa que no está mal, tampoco es que sea la pólvora, que es que cada domingo
te generan un archivo CSV en su propio FTP, en este caso es para ti, y que ahí te dejan los datos tal y como los tienen ellos. Entonces, muy rudimentario, pero también es muy efectivo, ¿no? Que sería un poco lo que pongo aquí a la derecha, ¿no? De lo que es la parte de la reconciliación, ¿no? Con ese archivo, pues tú lo que puedes hacer es, te puedes meter el lujo de cada semana comparar tus datos con los que tienen ellos y a lo mejor te empiezas a encontrar sorpresitas pequeñas, ¿no? Como que, por ejemplo, pues hay un registro que no ha ido. ¿Y por qué no ha ido ese registro? Porque a lo mejor resulta que eso también puede ser un problema bastante gordo. Imaginemos, por ejemplo, que detectas que le vas a enviar todo desde las 2 de la mañana, pero tu proceso batch tarda 1 hora. Entonces, y a lo mejor alguien a las 2:30 ha dado de alta un registro y mira tú por dónde ese registro no llega al día siguiente, porque claro, ha sido entre las 2 y las 3, no entra dentro del rango. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde a lo mejor la reconciliación está muy bien, porque ahí compararías, te salía que en un sitio hay 1 millón de registros, en otro lado hay 1.000.001, tú ya puedes tomar una decisión y actualizar ese registro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería una jugada. El tema de la carga inicial, ¿no? El tema de la carga inicial puede ser de 1000 maneras. Puede ser desde un proceso aparte a coger en la ETL y, como decíamos antes, dejar un scheduler parado que tenga la semántica de que es el cargador inicial, tener una API que sea también, que tenga la semántica de cargador inicial. Ese cargador inicial puede ser muy complicado. Puede ser, por ejemplo, también con rango de datos, con rango de fechas, porque a lo mejor no te puedes permitir el lujo de que la carga inicial la hagas de un golpe, sino que a lo mejor la carga inicial la tienes que hacer en varios procesos diferentes. Entonces también hace falta que tu endpoint tenga también una fecha máxima, porque así le podrás decir, bueno, vamos a cargar todo el 2020, 2021 y 2022, por ejemplo. Entonces eso también, pues, digamos que va dentro de lo que sería la parte de la carga inicial, ¿no? Y bueno, ¿no? Pues lo que decíamos, ¿no? El tema del reprocesado y cómo detectar ese tipo de incongruencias, ¿no? También puede ser que la incongruencia sea porque está programado mal el source. Imaginaos, por ejemplo, que se os ha olvidado que cuando modificas el email de un empleado, no actualizan la fecha de modificación, que podría ser. Entonces, con la reconciliación ahí, por ejemplo, sí que te darías cuenta, porque tú no has enviado ese registro, pero ya sale una discrepancia entre los dos sistemas, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Algo, digamos, importante, ¿no? Bueno, y todo esto, como siempre, ¿no? Se podría seguir complicando más y más, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? O sea, por ejemplo, tener varios source y también varios targets, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay veces que lo que te dicen es, vale, me tienes que leer de varios source, me lo tienes que medio cocinar y ahora con este dato que viene de aquí, este dato que viene de allí, me lo envías a Salesforce, ¿no? Entonces ahí ya es cuando te hace falta tablas intermedias. Puede que MuleSoft a lo mejor ahí sea menos potente que otros middleware que están más orientados a ETLs, porque claro, el concepto de staging no existe en MuleSoft. O sea, lo único que existe es de step a step en el batch component, que bueno, cada step se podría ver como un stage, pero no hay en medio, por así decirlo, un concepto de tablas intermedias donde puedas agregar cosas, componer un registro completo antes de enviarlo al destinatario o encontrar relaciones entre registros, ¿no? Entonces, bueno, todo esto se puede complicar al infinito, ¿no? Entonces, en el caso también, hablaremos, pues la parte de la carga inicial ha sido muy, muy sencilla, o sea, no, ahí tampoco me he complicado mucho, ¿no? Lo que he hecho ha sido que para lo que es la parte de la carga inicial, lo que tengo sencillamente es otro endpoint diferente, que se supone que es un endpoint que bueno, pues lo suyo solamente es que se use solamente en esta carga inicial o si fue un proceso de reconciliación, o sea, no es una API como para que la pueda consumir cualquiera. Y básicamente lo que hago es que uso el mismo truco. Es en este proceso de reconciliación, yo lo que sé es que me van a pasar, ¿no? Lo he llamado manual, lo podemos ver aquí. Vale, entonces sería un poco esto, ¿no? O sea, es simplemente un endpoint que te inventas, lo llamado manual, y le pasas como query parameters dónde quieres que haga la carga. Entonces, de esa manera, aquí se comportaría igual que el scheduler. Lo único que hace es que prepara un mensaje para el VM. En este caso le va a decir el creation date, que es el mismo que le has pasado como parámetros, y lo dejaría publicado. Con lo cual, a partir de ese momento, se ejecutarían los mismos pasos que en el resto del ETL, ¿no? Entonces, esto digamos que sería una opción súper básica, ¿no? Que básicamente, como digo, ¿no? Es decirle qué campo de fecha quieres. Lo bueno que tiene es que es tolerable al volumen de datos. ¿Por qué?
porque sigue usando el mismo sistema de leer páginas que utiliza el proceso nocturno. Entonces, le da igual que haya 1 millón de registros que 30 millones de registros, que él no tiene problemas de memoria, ¿no? Para hacerlo más realista, habría que hacerle también que tuviera una fecha fin para poder hacerlo en bloques. Y luego, se podía convertir en un proceso de reconciliación diciéndole, por ejemplo, de nuevo, una fecha de inicio, una fecha de fin, y a partir de ahí lo que haría sería volver a leerlo todo y ahí ya, en lugar de hacer un insert, tendría que hacer un insert o un update en función de que haya visto un cambio, ¿no? Entonces, con eso tendrías una especie como de proceso de reconciliación manual, ¿no? Vale. Entonces, bueno, esto es un poco con lo que sea la parte de TLS. Y ahora, ya con esto ya terminamos. Digamos, ¿cómo se haría todo esto ahora, no? O cómo, un poco, ¿qué nos da MuleSoft, no? Con lo que es la parte del MuleSoft Batch Component, ¿no? Que como digo, o sea, no es que nos vaya a solucionar la vida por completo, pero viene bien saber cómo funciona, ¿no? Entonces, en este caso, el MuleSoft Batch Processor, en realidad son varios componentes, o sea, no es solamente uno, ¿no? Sino que básicamente son, bueno, varias piezas que nos van a permitir tratar grandes volúmenes de datos. Está diseñado para ser tolerante a fallos y luego también, pues, es bastante completo a nivel de estrategias, ¿no? Porque le puedes decir qué quieres hacer cuando haya un fallo, ¿no? Es decir, si continuar, si parar todo, si parar solamente cuando ha habido un número de fallos, ¿no? Y luego también, pues, tiene también el concepto de operación bulk, que lo vamos a ver ahora porque le puedes decir que en lugar de ir uno a uno, ¿no? Pues que cargue un bloque completo, ¿no? Vale, entonces, esta digamos que sería la arquitectura típica del componente batch. O sea, tendríamos lo que es una serie de mesis procesos, los que fuera, que son los que de alguna manera van a preparar en memoria los datos con los que va a partir el batch processor. Esta es la parte que digamos que es un poco más oscura, ¿no? Tienen que estar todos los datos preparados antes de que puedas llamar al batch processor. Aquí es con una matización, o sea, tienen que estar preparados, pero funciona en modo streaming. Es decir, tú podías empezar a leer datos, por ejemplo, de un CSV, y aunque el CSV tenga 1 millón de registros, si está activado el streaming, lo que es la carga inicial, ya empieza a hacerla desde el minuto 0 con los primeros datos que tiene en memoria. Entonces, con lo cual, lo que es la fase de cargado inicial, esa sí que va con streaming, ¿vale? Pero, como digo, es streaming. O sea, lo que no funcionaría es, por ejemplo, contra una consulta paginada. El concepto de bulk lo incluye dentro de lo que sea el batch aggregator y es aquí donde él sí que tiene un poco la lógica, ¿no? De decirle, pues mira, aunque me hayas cargado 1 millón de registros, pero en lugar de ir uno por uno, voy a ir solamente como me des 50 y los ejecuta, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, yo creo que está bastante bien porque aquí, en este punto, en el batch aggregator, es justo donde meteríamos, por ejemplo, el bulk insert o el bulk update, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que está bien. Y luego, lo siguiente es que le podías poner un segundo paso, un tercer paso, hasta donde quieras, y luego ya un report final, ¿no? Te va a decir pues lo que ha pasado, ¿no? Cuántas han fallado y cuántos han ido bien, ¿no? Esto digamos que sea un poco la arquitectura típica, ¿no? Entonces, eso en cuanto a arquitectura. Las fases, digamos que sean estas 3 fases que tenemos aquí, ¿no? La de load and dispatch, que es donde lo que está haciendo es que crea una instancia del ETL y empieza a cargar todos los datos con los que va a trabajar, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver ahora. Lo que hace es que él se crea una cola, que además esta cola, si estuviera en CloudHub, es visible, o sea, empieza con BSQ, la podrías ver. Cuando ya está esa gran cola creada, lo que tienes es la fase de procesamiento, que como decía antes, puede ser o 1-1 o en bulk, o incluso una combinación, puede ser de 1 en 1 y tener a lo mejor alguna operación bulk pues, para hacer un log o lo que sea. Y esto pues se repite si hay varios steps, ¿no? Y luego ya por fin lo que es la fase de complete, ¿no? Digamos que esto es lo que nos da MuleSoft para hacer esto, ¿no? Entonces ahora... Hay un mensaje. Sí. Hay una pregunta. Si la querés leer, pues son 35 a ver. Vale. Un segundillo. A ver. Uy. Segundillo que hay una pregunta, la leo. Bueno,
Sí, una pregunta referente a qué ventajas o desventajas veo un MuleSoft frente a ETLs puros como informática o data services de SAT, ¿no? Nos pone un ejemplo que es SAT, que es un RP bastante común, que no permite acceso directo a su base de datos, ¿cierto? Y tampoco tenemos un conector como Salesforce que nos permite utilizar un lenguaje similar a SQL. Entonces, si queremos acceder a SAT y extraer datos de diferentes tablas, combinarlos y transformarlos, sí, creo que MuleSoft aquí se puede quedar un poco atrás respecto a esos ETLs, como por ejemplo SAT BW, que tiene extractores para sacar los datos en bruto. ¿Qué opinas? ¿Sería mejor, en este caso, un ETL puro, teniendo en cuenta las limitaciones de MuleSoft? Vale, entonces, a ver, o sea, efectivamente, en el caso de MuleSoft con SAP, claro, los conectores que tenemos es ejecutar BAPIs, ejecutar OData, ejecutar Web Services, leer iDocs y grabar iDocs. Me parece que ya está, ¿no? O sea, es lo que hay. Entonces, vale, pero claro, ¿qué pasa? Que es SAT BW es el Data Warehouse de SAT. Claro, evidentemente ahí hace trampas. O sea, él sí que entra directamente hasta la cocina y saca los datos, ¿no? Entonces ahí está complicado. Ahora, todos los demás middlewares no les va a quedar más remedio para extraer información de SAT que llamar a sus BAPIs o a sus ODatas. Entonces me parece que ahí van a estar todos muy igualados. Incluso el propio SAT PI PO también ejecutan BAPIs y el SAT CPI o Integration Cloud, que le van cambiando de nombre cada poquito, también, ¿no?, acaban llamando a las BAPIs. Entonces me parece que ahí todos están un poco igual. O sea, aquí la movida efectivamente es que SAT no te va a dejar acceder a su base de datos, pero es que más vale que nos acostumbremos. ¿Por qué? Porque no es que sea... Es que a medida que tengamos más SAT por ahí, o sea, más SaaS, los SaaS normalmente no nos van a dejar acceder a sus bases de datos. Entonces, a menos, como decís, ¿no?, que nos hayan dado un conector específico, como hace Salesforce para tema bulk. Entonces, creo que en general nos tenemos que acostumbrar a que cuando interactuamos con los backends tenemos que interactuar vía las APIs que nos están dando. O sea, porque va a ser muy raro. Por ejemplo, antes ponía el ejemplo. El RP uno de los RPs de Microsoft, que es antiguamente el Navision, que se llama Business Central, ese problema que comentáis lo tienen más clientes, que es, estaban tan felices con su Navision on-premises, se lo habían instalado ellos, tenían por un lado el código del Navision y por otro lado la tabla SQL Server, la base de datos SQL Server de Navision, y todo el mundo está acostumbradísimo a ir directamente a SQL Server y hacer extracciones y llevarlos al Data Lake, hacer mil cosas con ellos. Cuando ahora todo el mundo se está yendo al Navision, que ahora se llama Business Central, al SaaS, pues adivina, Microsoft te da APIs para que consultes pues contratos, proveedores, pero no te deja acceder a su base de datos. Entonces, toda la gente está modificando sus data lakes para cargarlo a partir de la API de Business Central. Entonces, ahí yo creo que ahí están todos un poco igual. Ahora, sí que es verdad que MuleSoft, por ejemplo, en el caso de informática, creo que informática tiene más años de bagaje especializado mucho en el mundo de ETLs y yo creo que tiene un poco mejor controlado el tema de los stage y de los errores. Lo que yo diría, complementando un poco esto que ya comentaste tú, es... yo no podría compararlos, o sea, no podría compararlos porque MuleSoft es una plataforma de integración. Sí. Y normalmente se comete mucho ese error, ¿no? Con tal de vender un proyecto, sí, con tal de vender una tecnología, pues tú dices lo que quieras al cliente y el cliente, si le vendes una idea, te la va a comprar. Si bien MuleSoft tiene capacidades de ETL y de este componente del batch processing y demás, sí, nunca se va a comparar con una herramienta o con una plataforma que está completamente diseñada y pensada para hacer un ETL. MuleSoft no es un ETL. MuleSoft tiene capacidades de extracción, carga y transformación, sí, pero no es un ETL. No lo podemos comparar con Informática Cloud o con alguna de esas otras plataformas, claro, porque pues esas están hechas para eso. Es que Informática Cloud lleva toda la vida haciendo ETLs. Pues sí, es claro, como que te compras un martillo y a todo le ves cara de clavo, ¿no? Claro, pero, sí. Pero no, en realidad no es así, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahora mismo, a día de hoy, o sea, competir con Informática con Informática Cloud es muy, muy complicado porque además muchos clientes, ¿no? Pues te sale que sí, que con muchos millones de registros va muy bien MuleSoft,
pero cuando ahora llegaba ya al super ETL con miles de pasos y tal, no lo han podido hacer con MuleSoft, ¿no? O lo podría haber hecho, pero a costa de meter muchísimo código, ¿no? Lo que yo diría es, lo vas a lograr. Sí, lo vas a lograr seguro. Vas a tardar mucho, sí. vas a tener, vas a tener que invertir mucho en infraestructura, porque finalmente esto es infraestructura por debajo. Memoria, disco, capacidad de procesamiento, CPU, etcétera. Entonces, eso tiene un costo, ¿no? Y quizá con informática, claro, te quitas esa parte. Sí. Igual también es un mensaje para los SaaS, ¿no? Que a lo mejor los SaaS, yo creo que tienen que asumir que a medida que se van haciendo cada vez más gordos y más relevantes, tendrán que ampliar también sus APIs para que se parezcan un poco al mundo streaming de Salesforce. Es decir, claro, evidentemente un SaaS que solo tiene a lo mejor 10.000 clientes, dice, oye, pues con mis APIs de consulta normales ya me cuesta, ¿no? Mantenerlas. Pero ya cuando escalas y ya empiezas a convertirte en la herramienta top de ese mercado, pues a lo mejor sí que deberías intentar plantearte, ¿no? Hacer también APIs streaming que se pueden utilizar para este tipo de temas, ¿no? Sí. En cualquier caso, o sea, realmente, ¿cómo funcionaría, ¿no? O cómo funciona el batch processor de MuleSoft realmente con ficheros grandes? Es decir, esta es un poco, yo creo que la duda que nos queda a mucha gente, ¿no? Es decir, ¿nos podemos realmente fiar del batch, del batch step, del aggregator, ¿no? Va a funcionar bien con archivos grandes, ¿no? Y bueno, pues aquí nos podemos plantear muchas dudas, ¿no? ¿Qué pasa cuando el archivo pues, ocupa mucho más que la memoria que tenemos en la JVM? Imaginemos que tenemos 500 megas y el archivo son 3 gigas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar, no? Es decir, se lo va a intentar cargar en memoria, ¿qué va a ocurrir, no? Realmente funciona bien con streaming, ¿no? Si hay alguna trampa, ¿no? Todo esto de la fase de load, ¿cómo va, no? O a lo mejor resulta que a nivel de memoria va bien, pero a nivel de disco va mal, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso, un poco lo que está haciendo también aquí ha sido un poco probar este tipo de cosas, ¿no? A ver un poco si realmente nos podemos fiar de él, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido básicamente, es una prueba muy rudimentaria, ¿no? Muy de casera, como decimos aquí, pero básicamente lo único que he hecho ha sido prepararme por ahí, pues nada, un pequeño, un segundillo que lo tengo aquí, este de aquí, ¿no? Me he cogido simplemente un pequeño batch que realmente no hace nada, o sea, en cada step lo único que hace es poblar una variable, o sea, que más rápido no puede ser. Y además de eso, lo que hice fue que me dejé por aquí creado un archivo CSV, pues que, bueno, más o menos está aquí, ¿no? Que es más que lo que tiene ahora mismo de memoria, ¿no? Vale, entonces, básicamente lo que hice fue llenarlo de... Igual no carga, igual he cometido un error dándole al... Ah, ¿ha funcionado? Mira. Sí. Plus es streaming. Entonces, entonces, bueno, pues es bastante grande el archivo. Lo conté el otro día, me parece que eran 20 y tantos millones, justo, 23 millones, o sea que no está mal, ¿no? Entonces, y bueno, pues lo que he estado haciendo estos días es, bueno, pues comprobando un poco cómo se comportaría, ¿no? Entonces, aquí sí es seguro que si lo leía todo en memoria iba a fallar fijo, ¿no? Porque hay más memoria de la que él tiene, ¿no? ¿Con qué tamaño de la JVM estás levantando ese para probar ese archivo? Le puse con 500 megas para que... 500 megas. Sí, pero claro, ¿qué pasa? Que encima sabemos que esos 500 megas, claro, él aunque cargara toda memoria, él cargaría mucho más. O sea, no solamente los 500 megas, él tiene que tener sus estructuras en memoria, con lo cual seguro que se iba al doble, ¿no? Entonces, bueno, sigue un poco, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, pues que nada, ¿no? Lo que veis aquí en el pantallazo, ¿no? Pues tiene estos 500 megas, tiene 20 millones de registros, bueno, bastante grande, ¿no? Lo que hice fue sencillamente que levanté el proceso. Entonces, ese proceso lo único que está haciendo es ir leyendo, en este caso, el CSV y pasárselo al batch processor. Entonces, bueno, si no funcionara bien en streaming, pues de aquí no habría pasado, porque el lector de ficheros habría llegado un momento en el que se habría quedado sin memoria y habría fallado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sorprendentemente estuvo muchísimo tiempo. O sea, de hecho, no respondía, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Me puse un poco a investigar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? Porque llegó un momento en que estuvo casi como 20 minutos, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que al final, bueno, lo que acaba haciendo, esto os recomiendo también que le echéis un ojillo, ¿no? Por culturilla. O sea, si tenéis, por ejemplo, instalado el AnyPoint Studio aquí, ¿no? Entonces, en la parte de plugins, hay una parte que se llama Tooling, que ahora creo que está aquí dentro.
Esto no hace falta sabérselo de memoria porque en el arranque de cualquier aplicación Mule, la primera línea es mule home igual a esto. Lo que pasa es que como luego pasan 50.000 líneas lo perdemos, pero siempre te acaba diciendo que su mule home es uno de estos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que está por aquí, ¿no? Me parece que en cada una de estas aplicaciones, pues lo que haría es, él iría creando los archivos, en este caso con lo que es la cola de mensaje que está preparando, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que yo vi es que estuvo creando esta cola de mensajes o esta queue como unos 20 minutos, ¿vale? Y esta cola de mensajes, pues al final acabó llegando a un volumen de casi 2 gigas. Entonces, que en cierto modo me cuadra, ¿eh? O sea, porque si el archivo original es medio giga y él sabes que tiene que tener, pues yo qué sé, punteros, estructura de memoria, lo que sea, ¿no? Bueno, pues tampoco me parece mal que lo haya multiplicado por 4, ¿no? Eso sí, la verdad es que, bueno, en un momento dado digo, esto se ha colgado, ¿no? Entonces, en el JDK 1.8 vienen unas cuantas utilidades, que es hacer thread dance o hacer memory maps, y está bastante bien, porque, bueno, pues en Windows y eso, pues lo lanzas y te saca un poco, ¿no?, lo que está haciendo por dentro, ¿no? Y bueno, la verdad es que al principio se ha quedado sin memoria, pero no, le estoy haciendo unos cuantos thread dance y estaba aquí ocupadillo con sus cosas, ¿no? Entonces siempre hacía cosas de este tipo, ¿no? Que era básicamente, bueno, pues está leyendo el archivo y lo que está haciendo es utilizar, está serializando continuamente y llamando a esta librería que se llama, ¿cómo es? Lo he visto antes, a ver. Bueno, no me acuerdo qué librería era. Bueno, esa básicamente lo que está haciendo es estar pasivizando continuamente lo que está leyendo en streaming del CSV y está generando ese archivo de 2 gigas, ¿no? Ahora, esto es gracias al streaming default que tiene. Hay 3 tipos de streaming. Uno que se llama Kino, puede ser, o Kini, o sí. A la librería dices, no sé. Bueno, en MuleSoft hay 3 estrategias de streaming, ¿no? Dos que puedes leer múltiples veces el payload y una en donde sí, solo lo puedes leer una vez, ¿no? El repeatable stream. El repeatable, exacto. Uno de ellos, el default, lo que hace es repeatable, pero es basado en archivos. Entonces, lo que hace es que va leyendo el stream, una parte la va cargando en memoria y conforme va procesando eso, el resto lo va guardando en archivos, ¿no? Por eso pasa esto internamente en el engine, que se van creando archivos en donde finalmente lo que no puede cargar en memoria lo va cargando en archivos. ¿Qué pasa? Que en la infraestructura, si tú tienes montado esto en Cloud Hub, esto es muy importante, porque probablemente en un worker pequeñito de 1 vCore, de 0.2 vCores, no te vas a quedar sin memoria. Lo que sí te va a pasar es que te vas a quedar sin espacio en disco, ¿no? Finalmente, cuando nosotros en Cloud Hub seleccionamos el tamaño del worker, te dice, este worker tiene 500 megas de memoria y tiene esa tabla. Pero en la consola de Anypoint Platform no se ve el disk storage size. No se ve. Entonces, si tú tienes 500 megas, dices, bueno, cabe mi coso esto en 500 megas del heap, el worker tiene 1 giga. Sí. Siempre es esa relación de 50%, ¿no? El worker va a tener 1 giga y el heap va a tener la mitad, pero tiene 8 gigas de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú utilizas el streaming, probablemente no te acabes la memoria, pero de repente vas a ver un error que se pone en la consola como no left space on device. Claro. Ese error es típico de los batch processing. Si sale eso, significa que no te acabaste la memoria, te acabaste el disco, por todo esto que tú ya acabas de explicar. Eso es. Justo lo que estamos diciendo, que claro, esta carga de este archivo monstruoso, pues ahora ya sabemos seguro, todos los que estamos aquí, que aunque arrancáramos un worker de 0,1 con 500 megas, seguro que va a funcionar a nivel de memoria, porque va pedacito a pedacito y sin memoria no se queda. Pero claro, estos 8 gigas encima son irreales, porque cuando te miras bien la documentación te dice que de esos 8 solo puedes utilizar 5. ¿Por qué? Porque los otros 3 los tiene el sistema operativo, la JVM y el propio Mule, que todos sabéis que ocupa 1 giga cuando te lo descargas, ¿no? Entonces, con lo cual te quedan 5 gigas. Entonces, evidentemente no podemos comparar, ¿no? Lo que yo he hecho aquí con otro proceso, pero bueno, si comparamos, por ejemplo, mi archivo, que tiene básicamente lo que os decía, ¿no? 20 millones de archivos de registros, y habéis visto que tampoco era demasiado complicado,
si esto nos ha multiplicado por 4 el tamaño del CSV, pues está claro, ¿no? O sea, si le hubiéramos dado un archivo de 2 gigas, pues seguramente sí, se va a 8, entonces lo habría muerto hace ya tiempo. Entonces, claro, pues efectivamente aquí yo creo que podemos tener un problema si estamos utilizando CloudHub 1 o CloudHub 2. Si estemos utilizando Runtime Fabric, dependería de cómo tengamos los contenedores, que eso supongo que sí que lo podemos controlar el espacio. Y si tenemos un Mule corriendo en on-premises, ahí ya sí, ahí le pondríamos un disco monstruoso de 1 tera y debería funcionar bastante bien, ¿no? Eso sí, no solamente es el tema del espacio, o sea, es decir, también hay que tener en cuenta que todo este tiempo que se está, esos 20 minutos, bueno, pues es tiempo importante, ¿no? No, 20 no, incluso 25, ¿no? Pero es que luego a continuación de todo esto hay que empezar a procesar el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues una vez que ya terminó de hacer esa precarga, luego tomó más o menos casi la misma cantidad de tiempo, un poquito menos, unos 18 minutos en procesarlo. Claro, si esto hubiera sido también otros inserts o llamar a otras APIs, no habría sido 18 minutos ni de broma, o sea, lo habría multiplicado por 4, por 5 o por 6, ¿no? Y encima en todo esto, claro, pues, ¿no? Es, digamos, tiempo de ejecución y tiempo que está ese archivo ahí en tu sistema, ¿no? Entonces, buena noticia, que no se producen out of memories. La mala es que hay que tener en cuenta cómo funciona todo esto, porque lo que contaba Leo, ¿no? Que esos errores de que te quedas sin espacio en disco, pues son muy feos, ¿no? Y encima, ¿qué manera tienes de solucionarlo? Pues poner más bicors. Entonces, ¿qué pasa? Que es un poco penoso que sabiendo que funciona muy bien el producto y que funciona con un footprint de memoria ridículo, te tengas que ir a un core o te tengas que ir a 2 cores solo por espacio en disco en 2023, cuando el espacio en disco por €1 tienes 5 gigas durante un año, ¿no? O sea, entonces sí, es muy extraño. Además, seguramente de esos 2 gigas, 4 gigas no ocupaste ni el 30, 40%, ¿no? Entonces dices, ¿por qué me estás obligando a irme a un tamaño de worker más grande si yo no estoy estresando ni la memoria ni el CPU, ¿no? Nada, está aburrida. O sea, está parado generando su archivo grande. Exacto. Sí, sí. Y todo esto, y luego lo que os decía antes, o sea, que a mí me convence mucho en todo esto y es lo que decía, que salvo que estés leyendo un CSV, estés leyendo un SQL que tenga todos los datos, pero ahora, ¿cómo casas esto? Por ejemplo, con un SAS. Por ejemplo, la pregunta que había antes, ¿no? Imagínate que ahora estás leyendo de SAS S4 y estás leyendo de SAS S4 vía el conector OData, conector paginado. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Es decir, tendrías que haber hecho un bucle en este lado, llamando a OData continuamente hasta conseguir todos los datos. Y ahora, a partir de ahí, primero, esos datos ya el streaming ya te lo has cargado, porque no creo que puedas hacer una llamada recursiva de ODatas con el streaming activado. Entonces, por tanto, tienes que tener todos los datos preparados antes de que puedas hacer el procesamiento del batch. Entonces, esa parte, como digo, o sea, igual es viable, pero a mí se me antoja ahora mismo un poco complicada porque no sabría cómo mezclar conectores SAS paginados con streaming y en este caso con el batch processor, ¿vale? O sea, igual ahí me faltan horas de vuelo, ¿eh? Entonces, pero bueno. No, o sea que en el ejemplo estaba reciente, está leyendo un simple CSV. Sí. O sea, por más mecánica de streaming que estés usando, igualmente lo va a terminar cargando entre memoria y espacio en disco. Sí, efectivamente. O sea, la pregunta es si por mucho streaming que tienes, si va a cargar. Es decir, no me uses espacio en disco, seguímelo leyendo del origen de alguna manera. No puedo. O sea, en el momento en que utilizas el batch, porque además es que te lo dice la documentación bien clara. Ellos claro. El batch está pensado para que sea relanzable y que sea tolerante a fallo. Entonces, ¿qué pasa? Que está esta fase inicial, o sea, este archivo en realidad, el archivo este que te está creando, no es, por así decirlo, por una limitación en el perfil. Este archivo en realidad lo que llamamos antes, es un queue store. Es decir, está pensado para que a partir de ese momento, en la fase de ejecución, él va cogiendo campos de ahí dentro. Si fallan, lo reintenta, se lo pasa al step 2, o sea, eso está tomando como luego su tabla maestra con la que está. O sea, que no es un tema de como no me entra en memoria, lo grabo en disco. No, es que es su manera de trabajar para... Sí, igualmente no tiene sentido porque de otra manera estarías haciendo infinitamente
origen o mantener una Eso es. con todo el origen que tampoco tiene sentido, o sea que de alguna Eso manera lo tenés que extraer al runtime. Eso es. O espacio. Eso es. Yo creo que está, o sea, la verdad es que está muy bien. O sea, sí, hay que reconocer que si nosotros ahora mismo tuviéramos que hacer a mano todo esto de cargarlo en una cola, de pensar, o sea, eso yo creo que nos llevaría mucho código. O sea, que ellos... La magia está en ver cómo distribuimos entre memoria y espacio para eso es. un poquito todo. Y sobre todo el problema que tenemos con Cloud Hat 1 y Cloud Hat 2, que es el tema de la limitación esta que tenemos en el disco. O sea, si aquí ahora mismo, imaginamos que MuleSoft fuera totalmente diferente y los workers estuvieran conectados, por ejemplo, a un disco de estos de AWS, ¿sabes? Que tuviera un tamaño brutal, ¿sabes? Porque eso con AWS tú puedes tener instancias EC2 y decirles que el disco no sea el disco de instancias, sino que sea otro disco por ahí de AWS. Entonces, eso sería perfecto, porque podríamos tener un worker. Claro. Eso es, efectivamente. Sí, porque además, claro, el performance de esos discos, aunque suena raro porque dices es externo, pero como AWS te lo pone en la misma región, pues claro, es que va a toda velocidad, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que ahí para hacer este tipo de cosas, entonces entramos en lo de antes. ¿MuleSoft sería una buena herramienta de tele? Bueno, pues, ¿qué pasa? Si imaginamos, por ejemplo, que MuleSoft desacopla el espacio de disco de las instancias EC2 y te deja utilizar discos semi-infinitos de AWS, hostias, pues ya sería un buen paso, porque... Sí. Eso es. Tenemos que hacer una startup que... Eso ahora, hay un truquito que se puede utilizar para minimizar el impacto del... ¿Lo tienes adelante? ¿Lo vas a mencionar? Eso. Pero explícalo tú. No, pero en serio, no, o sea, lo he puesto, pero no tengo muy claro si esta limpieza que está haciendo el Message es mientras el archivo este monstruoso está creado o entre batch y batch. Es decir, o sea, yo no sé si el QStore este de 1,8, ¿qué pasa si le pongo en este parámetro, le pongo un tiempo pequeñito? Es decir, ¿me hace algo o no me hace nada porque sabe que tengo un batch en ejecución? Esa es la parte ahí que tengo la duda. Sí, lo que hace con ese parámetro es que finalmente la gracia del batch es si la aplicación se cae por alguna razón, cuando tú la arrancas de nuevo, va a continuar en donde se quedó, idealmente. Que en Cloud Hat no, porque te lo tiran y te vuelven a empezar. Entonces te han estropeado el QStore encima. Bueno, sí, finalmente esto yo creo que ocupa internamente el mecanismo de los Object Store, porque a mí me ha pasado que en Cloud Hub se cae y reinicias la aplicación y vuelve a arrancar. Entonces, el truco de esto es que si tú tienes varias instancias en el día, o sea, varias ejecuciones del propio batch, pues se genera una instancia diferente de ejecución cada vez, ¿no? Entonces, este historial se refiere a la cantidad de tiempo que tú quieres guardar esas instancias o el historial de esas instancias, ¿no? Entonces, si tú juegas con este parámetro y encuentras un número bajito, digamos 2 horas, ¿no? Que es lo máximo que se puede tardar tu proceso batch, digamos que tarda entre 1 hora, hora y cuarto, tú lo pones en 2 horas, pues te aseguras que la siguiente vez que se ejecute no va a tener la historia de la ejecución anterior. Pues sí, normalmente creo que son 7 días esto. Yo por eso creo que internamente, no estoy seguro de eso, pero creo que internamente utilice el Object Store, o el mismo mecanismo del Object Store, porque el time to live de Object Store, sospechosamente es de 7 días, ¿no? También. Entonces, si tú reduces este parámetro a un número pequeño que te permita terminar la ejecución de tu batch, pero que ahí recién borre, vas a poder evitar Pero si no lo reduces, por default es 7 días, entonces seguramente hoy va a correr bien, mañana va a correr bien, y en el tercer día va a reventar. ¿Por qué? Porque tiene todo ese espacio en disco ocupado, y entonces la tercera ejecución, pues ya reventó el disco, entonces y entonces tú te quiebras la cabeza porque dices, ¿por qué no me queda espacio en disco si esta cosa corrió ayer bien, corrió hoy bien, y pues ya mañana no va a correr bien? Y encima reinicias y empieza a funcionar misteriosamente, con lo cual pierdes una pista. Entonces yo lo que normalmente hago es primero ejecuto localmente para
para ver más o menos cuánto tiempo tarda el proceso y de ahí vas jugando con el parámetro, ¿no? Lo que sí no he hecho es lo que tú dices. ¿Qué pasa si se cumple el tiempo y tú todavía no has terminado de ejecutar? ¿Te lo va a borrar o qué va a hacer? Ya. Eso sí no lo he probado, la verdad. Sería muy peligroso. Sí. Es peligroso. Sí. Eso es. He visto gente que se sabe un poco todas estas películas y un poco como lo solucionan es así. Que eso justo antes Ricardo me estaba hablando de hacer un proceso Java, pues justo. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Ricardo, lo que me decía, él no podía porque claro, eran dos opciones. Una era particionarlo como estáis, y lo otro, que por un tema de performance, hacer un Java iba a consumir menos recursos con DataWeb. Claro. En el momento de transformación, eso es. del mensaje. Eso es. Pero bueno, creo que en este caso el espacio va a ser el mismo. Claro. Efectivamente. Pero bueno. Sí, este truco de aquí funciona si nuestros datos realmente son individuales. Es decir, si nosotros, por ejemplo, el CSV grande son 100 millones de registros y nos podemos permitir el lujo de partirlo en 10 fragmentos, cada uno de 10 millones, entonces, si son individuales, pues genial. ¿Por qué? Porque estaremos haciendo una cosa muy inteligente, que es aprovechamos un componente como es el de MuleSoft, que es muy poderoso, o sea, está bastante bien, y encima le estamos quitando su problema chungo, que es su queue que está creando, que puede ser muy grande. Si nosotros jugando con el tamaño podemos hacer que esa queue, por ejemplo, imaginaos, no pase de 1 giga, hostias, pues está muy bien, porque sabemos que tenemos una herramienta muy potente, estamos consiguiendo solamente 1 giga, si encima jugamos con el tema de la limpieza, pues sabemos que se va a borrar y genial, ¿no? Entonces yo creo que esto puede ser un buen truco. Ahora bien, bueno, y todo esto, si ya encima lo hacemos en Java, pues perfecto, ¿no? Porque nos iríamos al FTP donde están los datos, hacemos los cachitos y ya empezamos a procesarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, podría ser un truco bastante chulo. Por eso yo creo que al final, aquí lo que nos puede fastidiar mucho es que nuestro proceso esté funcionando bien todo el año y que por un motivo dado, una noche, alguien haya hecho un cambio masivo en algún dato y de repente mágicamente nos aparezca un CSV que multiplica por 20 los CSV que nos están llevando a diario. Entonces ahí nos podrían pillar pues totalmente fuera de juego y nos empezamos a comer el espacio y sería bastante dramático. Entonces, poner el límite de la documentación. Efectivamente, pues no sería ninguna tontería. Es decir, cierto, o sea, si esto lo hiciéramos pensando en nuestra tranquilidad y nuestras noches y nuestros fines de semana, claro, tendríamos que lanzarlo, tendríamos que lanzar el proceso batch en local, saber cuánto está generando, por ejemplo, por cada giga de información y a partir de ahí, efectivamente, poner, yo diría que incluso un error forzado, es mi batch no puede pasar de 100 millones de registros. Error, que no lo intente. Sí. Pues eso sería una jugada muy buena. Bueno, pues yo creo que ya con esto ya terminamos, ¿no? O sea, simplemente por recapitular, ¿no? O sea, pues hemos visto lo que es un ETL, ¿no? La importancia de capturar los requisitos, lo hemos hablado 40.000 veces. Si haces API de sistema, estás ganando reutilización, puede que te cargues el streaming, o sea, que hay que tener en cuenta que igual nos estamos poniendo no palos en las ruedas, como hemos visto en esta sesión muchas veces. Trabajar con bloques, yo creo que ahí ya eso es sí o sí, o sea, eso yo creo que es importantísimo, el Boolean insert. El tema del unhappy path, o sea, en esta conversación han salido 1000 cosas feas que nos hemos encontrado, ¿no? Y que son, pues, que tenerlas arregladas. Las cargas iniciales, la reconciliación y un poco el componente batch, ¿no? Entonces, si alguien me preguntara qué te parece el componente batch, pues diría que está muy bien, o sea, está claro que lo ha diseñado gente muy inteligente, pero te tienes que saber un poco cómo funciona porque te puede dar una sorpresa gorda, ¿no? Entonces, pues hasta aquí llegamos. Entonces, ¿tenemos alguna...? Eso es, ¿tenemos alguna duda? Vale. Tenemos todavía, ¿cuántos conectados? 8. Voy a convertiros en... O sea, los que estéis remotos, voy a convertir en... ¿Qué es? ¿En presentador o en host? ¿Host? ¿Tiene que ser en host? No, presenter. Vale. Os voy a ir convirtiendo en presenter si alguno queréis pues abrir el micrófono y lanzar cualquier duda. Un segundillo. Los que no hayáis usado nunca, o sea, en teoría os debería salir un pop-up o algo así del cron diciendo que si le dejáis usar el micrófono y la cámara, tenéis que decir por lo menos que sí al micrófono.
yo creo que están todos. Y bueno, después de admitir el micrófono, luego lo tienes que quitar de la mute, ¿no? Si alguien tiene cualquier duda. Tú, Leo, en un poco esto que hemos contado, ¿te has encontrado con algún, no sé, un caso así? Pues con todos. Con todos. Con todos los que mencionaste. ¿Hay alguna cosa así que no hayamos mencionado que sea pues muy frecuente, ¿no? O por lo menos que sea muy dolorosa en todo esto. Pues de las que no se ven y que las que típicamente no te das cuenta sino hasta que estás ahí es esto del espacio en disco. Sí. Porque pues normalmente, como ya dije, ¿no? Uno se preocupa mucho por la memoria, porque esto es una JVM y tal, sí. y por la capacidad de procesamiento, pero no por el disco. El disco no lo ves por ningún lado, claro, hasta que botan los errores, ¿no? Entonces, pues eso es típico. Otra cosa típica es que pues quieres hacer el Big Bang, ¿no? También quieres que todo esté dentro del mismo proceso y eso, pues también, a pesar de que es un ETL, hay que tratar de desacoplarlo. Esta manera en como la mostraste de crear una API de sistema, lo mostraste en el origen, pero puede ser lo mismo en el destino, ¿no? Claro. Algún patrón, mostraste varios patrones de integración que a mí me parecen bastante interesantes. Un patrón que también se puede utilizar como intermedio es como el Receive, Process and Dispatch, ¿no? En este escenario de con AnyPoint ¿no? Ajá, sí, con cualquier sistema de mensajería. Sí. Recibes y recibes datos, ¿no? Ya los tienes y los tienes en algún lado. Luego procesas, vas tomando cada uno de esos bloques y los vas transformando, ¿no? Y luego los despachas hacia un sistema final, pero ya los tienes, y así desacoplas, le das responsabilidades a cada pieza, y si el backend está caído, bueno, pues ahí vas a acumular, hasta que una vez que esté... Y los sistemas de mensajería, de colas de mensajes, pues tienen esa capacidad de acumular cosas ahí, tantos mensajes como quieras, millones y demás. El problema es que cómo hacer esto para hacer un bloque y hacer un bull recibiendo mensajes simples. Claro, ya. Pues que en el dispatch quizá, ¿no? O sea, en el dispatch si te das cuenta que el target está caído. Un hilo distinto, no vas a poder agrupar. Ya. Bueno, recibís, los almacenan en una queue infinita casi, pero bueno. Ya. Puedes ir bajando mensajes y puedes ir acumulando en el dispatch y ahí pues ya los entregas, ¿no? Sí. Y si no lo pudiste entregar, entregas un station intermedio de algo y después. Eso. Y regresas esos mensajes a la cola si no los puedes entregar, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso puedes utilizar este patrón del circuit breaker, ¿no? Vas leyendo y los vas entregando, y si no los puedes entregar, bueno, pues los devuelves a la cola y listo, ¿no? De hecho, parece que MQ, aparte de publicar y escuchar, hay una operación que es coge un mensaje de la cola. O sea, y lo puedes coger muchas veces. Parece que te da un tiempo y si das algún error, luego la metes dentro de la cola. Entonces, a lo mejor hoy podrías hacer una solución un poco rara, que es leer 10 seguidos, meterlos en un array y hacer un insert. Claro, es un poco raro, pero está bien. Sí. Pues no sé, Álvaro que está por ahí también, no sé si mencionamos todos los que nos hemos topado, pero ¿Qué pasa, Álvaro? Hola, ¿qué tal? Sí, yo creo que más o menos todo lo que nos hemos topado se ha visto. Muy bien. Y bueno, aquí por ejemplo, ¿qué es menos costoso para ti, José R? ¿Qué opinas? O bueno, para todos, pues, ¿qué es menos costoso? Imagínate que te das cuenta que una solución está medianamente bien diseñada, pero que tiene muchas áreas de oportunidad en términos de manejo de errores, en términos de performance, en términos de uso de los recursos streaming y tal. ¿Qué harías? ¿Lo desechas y lo vuelves a diseñar y lo vuelves a construir o buscas de alguna manera poner un parche y arreglar eso? Me ha gustado lo que ha hecho Ricardo antes, es decir, o sea, lo de
conocerte el límite que tiene ese batch, eso me ha gustado mucho. Sí, también empezás a jugar con la reutilización, claro, o sea, por decir, desacoplar, pero contra las capacidades de streaming, claro. que tanto querés reutilizar después, y bueno, sí. Creo que también ya va customizado la solución, ¿no? Claro. La definición, la decisión final de lo que se quiere, de la reutilización, de la habilidad, pero el punto es que si no conoces los problemas de la forma de trabajo, no tenés ni siquiera la capacidad de poder decidir eso. Claro, o sea, yo ahora mismo, pero esto ya es desconocimiento, o sea, es un poco la pregunta que había antes, ¿no? Cuando tu fuente de datos va con APIs, entonces esa parte ya, ahí ya me cortocircuita, o sea, yo no sé si puedo combinar el batch component con un SAT S4, donde la fuente de datos ha sido porque he llamado 30 veces a un endpoint de dotación de datos. Esa parte ya, el streaming, yo creo que no funciona ni de broma. O sea, me parece muy complicado que funcionaría. Estamos todos muy acostumbrados a que siempre recuperas una base de datos, claro. algo. No recuerdo haber visto por lo menos un, no sé, proceso de conciliación, de claro. masivo, de algo. Por ahí un batch que recupere delta sí, porque a ver, claro. pasame los delta, te los pasan, pero hacer una carga inicial con un servicio que te publiquen. Pues yo eso, por ejemplo, sí me estoy encontrando porque es que ahora tengo muchos casos de uso de data lakes. Entonces, esos data lakes se están alimentando, por ejemplo, de SAC S4. Y SAC S4 tienes que llamarle a ODatas y es todas las noches. A todas las noches es dame todos los registros de contabilidad que has estado generando. Que se generaron en el día. En el día. Y esos registros en SAT, la única manera de recuperarlos es con uno data. Entonces, siempre los data los manejamos fácil. O sea, a la larga no terminan causando el gran problema. Y aparte la mitigación de un problema es fácil. O sea, son las cargas iniciales de... Obviamente los sistemas que se usan y además el objetivo funcional. Salesforce, por ejemplo, tiene un montón de limitaciones de si vos tenés que hacer un bulk. No sé, por ejemplo, en Marketing Cloud, si tenés que enviar, no sé, 2 millones de personas que se suscribieron a tu newsletter o eliminarlos, no es tan sencillo. No es que decís, ok, estos son 2 millones de personas. Sino que, por ejemplo, si tenés que eliminar, tenés que eliminar todos los assets que tienen primero. Claro. Y después eliminar el padre. El padre. Si uno falló, tenés que hacer rollback. Y ahí arranca. Ahí ya las cosas empiezan a ser importantes. Sí. Pero bueno. Bueno, chicos, yo creo que cerramos. Hay un puntito rojo, no sé si alguien puede decir algo. Bueno, chicos, sí, yo creo que ya cerramos. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a los que estáis en remoto. Buenísimo, hablamos. Gracias, chao. Chao. Gracias, bye. Hasta luego.